¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Gael Cárdenas Zárate, del grupo Sexto F. Mi registro es 23110346 y en esta ocasión le voy a explicar la práctica 5, modulación por ancho de pulso o PWM, en sus siglas en inglés. Objetivo de la práctica: construir un programa que genere una señal cuadrada cuyo tiempo en alto dependa del valor de un deep switch de mínimo 6 switches interpretado como número binario, conectado a un puerto del kit de Arduino. La frecuencia debe mantenerse constante en 1 kHz. Esta señal deberá usarse para controlar la velocidad de un motor de corriente directa. El ciclo de trabajo mínimo debe de ser del 10% y el máximo del 90%. Marco teórico. Punto número 1. Descripción teórica de la técnica de modulación por PWM. La modulación por ancho de pulso PWM, por sus siglas en inglés Pulse Width Modulation, es una técnica empleada en sistemas digitales para controlar la cantidad de potencia suministrada a una carga sin necesidad de variar el voltaje de alimentación. Punto número 2. Definición de PWM. El PWM es una técnica de control utilizada para regular la potencia entregada a una carga mediante pulsos digitales. En vez de variar el voltaje de forma analógica, el microcontrolador altera el tiempo que la señal permanece en nivel alto o en on y bajo off dentro de un periodo fijo. Punto número 3. Temporizadores del microcontrolador. Los timers son módulos internos que trabajan contando pulsos de reloj. En PWM, el temporizador genera la base de tiempo para formar los pulsos. Punto 4. Puertos del PWM en el microcontrolador. En microcontroladores como ABR, ATmega328P, por ejemplo, ciertos pines tienen salida PWM nativa. PWM es una técnica de control que modula la potencia por medio del ancho de pulso, manteniendo frecuencias fijas. En este momento sigue la parte del desarrollo, pero esta la vamos a ver dentro de un video que se grabó en físico con la práctica, con el Arduino y en el protoboard. Descripción de errores: al momento de ir creando mi código, al momento de hacer el circuito, y también tuve error al momento de enlazar el Arduino con el código para que mediante switch determinara el porcentaje de velocidad con el que estaría el motor girando. Los resultados de esta práctica: cuando concluimos con la práctica y los cálculos, logramos hacer funcionar el circuito que ayudaría mediante el switch a hacer girar el motor, y mediante íbamos activando los switches incrementara y disminuyera la velocidad de giro del motor. En conclusión, esta práctica puede comprender y aplicar la técnica de modulación por ancho de pulso PWM en el control de dispositivos electrónicos, observando cómo la variación del ciclo de trabajo influye directamente en la potencia entregada a la carga. A través del uso de los temporizadores internos del microcontrolador, confirmé que es posible generar una señal PWM precisa sin necesidad de intervención constante del CPU, lo cual permite un control eficiente y estable. Y por último, estas son mis bibliografías de donde saqué información para realizar la práctica. Y aquí tengo el código. Aquí tengo lo que viene siendo el código. Aquí le damos Start e indico que voy a utilizar el puerto de 6 para el uso del timer. Aquí uso el puerto 6 como entradas. Configuro mis pines de acuerdo a como lo trabaja en el protoboard, que es con pull up. Configuramos el timer. Lo usamos como fast PWM. Ajustamos el divisor entre los 64 bytes, que es lo que abarca los números binarios. Realiza la lectura de los pines en el puerto 6 y le carga un valor después de realizar las operaciones para que dé el cierto porcentaje. Se realizan las operaciones, se cargan los valores y esto nos da la indicación de cuánto va a ir en porcentaje a cada vez que se active un switch. Y esto es parte de la práctica y enseguida mostraré lo que viene siendo la práctica en físico. Muchas gracias. Los que estaban. Pues de hecho, estamos los que estamos. Mira, te doy una mala noticia. Nos vamos a tratar de ir hasta las 6:20. Pero a diferencia de eso, mañana nos vemos de clase. Sí, mejor porque nosotros No hay biomédica. me parece bien. No más que le puedo pedir un favor. Si salimos y se encuentra el profe, entreténganlo para pelarme. ¿Quién es? No sé, no.
Hay muchos pelones.